Y nosotros seguimos con nuestro tema de dominio propio, ¿vale? Entonces, esta es nuestra segunda charla y vamos a estar más o menos, yo creo que unas 5 o 6 charlas alrededor de dominio propio. Y hace 8 días empezamos con el versículo que está marcando durante todo este año, en nuestra serie de estudio, y está en 1 Pedro 1:13, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto ahorita. Si usted no trajo Biblia, tranquilos, les tenemos Biblia atrás, pero queremos que usted consulte la palabra de Dios. La vamos a colocar allá arriba, como siempre, pero sáquenla. La tienen la aplicación en su celular, listo, búsquenla, listo. Si definitivamente le duelen los oídos porque la letra es muy chiquitica, o no trajo su aplicación, su Biblia en el celular, pues se la colocamos aquí. Pero lo importante es que usted se familiarice con la palabra de Dios, ¿vale? Entonces búsquela. Y vamos a 1 Pedro 1:13. Vamos a estar saltando algunos versículos, algunos pasajes de aquí para allá, pero tranquilo, vamos junticos en esto, ¿vale? 1 Pedro 1:13. Por eso, dispónganse a actuar con inteligencia. Ese fue la serie que duramos como un mes hablando. ¿Qué es actuar con inteligencia? ¿Qué es inteligencia? ¿Se acuerdan? ¿En qué estamos ahorita? En lo que sigue en este versículo. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y estamos en eso. Empezamos a mirar el tema del dominio propio. Y hace 8 días vimos varias cosas. Primero, la definición de qué es dominio propio. ¿Se acuerdan de estos pobres niños en el video tratando de no tocar una torta de chocolate, lo difícil que es? O comiendo ese masmelo. ¿Cómo se cogía ese monito chiquito? Se cogía la cabeza porque era una tentación pegarle el mordisco o no pegarle el mordisco. Y uno se ríe y uno dice, sí, tan lindos. ¿Y en nosotros qué? La misma cosa. Nosotros sabemos cuál es la instrucción y no, pero lo hago, no lo hago. Entonces, dominio propio, nosotros miramos una definición. En medio de muchas definiciones llegamos a esta. La virtud que permite el control de las pasiones. La virtud que permite el control de las pasiones. Y empezamos a desarrollar el problema de la palabra control. El problema es ese, control. Que a usted le gusta tanto el control como a mí. Tener el control. A nadie le gustan las cosas al azar. Y ese es el problema. Y apenas lo empezamos a ver hace 8 días. Pero vimos que el control en mi vida lo va a tener en lo que yo coloque la meta. Mi meta es lo que a mí me controla. Lo que pasa es que uno muchas veces no sabe en qué tiene la meta. Piénsenlo. Y vimos un versículo. Y estamos en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, váyanse un poquito en sus Biblias hacia atrás, unos 5 o 6 libros hacia atrás de 1 Pedro, y van a encontrar Filipenses, una carta corta del apóstol Pablo. Filipenses 3:8 dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Otra vez, ¿por qué colocamos ese versículo? Porque queríamos saber cuál era la meta de Pablo y en qué tenía su mente Pablo, su tesoro. Y ahí nos dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Esa era su meta. Y nosotros dejamos una tareita hace 8 días, ¿se acuerdan? Que usted le preguntara a Dios, todo lo considero pérdida por razón de, ¿cuál es su tesoro? Le dejamos esa tareita. Usted ojalá hubiera tenido esa charla con Dios que le dijera, Dios, muéstrame qué es mi tesoro. Porque consciente o inconscientemente yo voy a arriesgar todo, a sacrificarlo todo por eso que yo considero que es lo más preciado. Y vimos que muchas veces es escondido eso, ¿se acuerdan? Y yo les conté de mi caso. Mi incomparable tesoro hasta hace pocos años era mi matrimonio. Todo por el matrimonio, todo. Y uno dice, ay, pues es que es bonito, ¿se acuerdan? No es bonito cuando lo esclaviza, no es bonito cuando le toma el primer lugar de Dios, no es bonito cuando uno disfraza algo bonito, como la idea de un matrimonio, un hogar,
y dice, es que esto me controla. El matrimonio es lo que me controla. La idea es que usted hubiera podido tener un tiempo con Dios para que usted se preguntara qué es lo que me controla, porque lo que me controla es donde yo tengo mis ojos puestos y es muy inconsciente, muchas veces es muy inconsciente. Esa era un poquito la charla, vimos algo hace 8 días y dejamos esa tarea porque llegamos a una conclusión. Siempre hay algo o alguien en el cual yo le doy el control de mi vida, siempre. Yo no soy neutro en tema del control. Yo siempre lo cedo a algo o a alguien. Y estamos hablando de eso. Entonces, lo que vamos a estar mirando, y lo tienen en el título de su charla, es el problema del control. ¿Cuál es el problema? Pero lo vamos a dividir en 2 partes. Hoy, si Dios quiere, vamos a tratar la primera parte. Dentro de 8 días vamos a estar concluyendo esta parte del problema del control. Y vamos a ver un ejemplo que de pronto ustedes lo han escuchado antes. Es el Salmo 73, es el Salmo de Asaf. Una persona que uno diría, este no tiene problemas con el control. Sí, sí lo tiene. Vamos a leer, entonces vamos al libro de los Salmos, Antiguo Testamento, el himnario de los judíos, el libro de cánticos de Dios. Vamos al Salmo 73, ¿vale? Búsquenlo y vamos del 1 al 14. Salmo 73, del 1 al 14. ¿Listo? Y empezamos con versículo 1. El versículo 1 y 2 es como la conclusión de lo que empieza en el 3. Entonces vamos a leerlo así. 1 y 2. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó que me resbalara. Ahí, o sea, versículo 1 dice, yo concluí que Dios es bueno, es bondadoso. El 2 dice, es que quiero que escuchen mi historia. El versículo 3 empieza con la historia de Asaf. Versículo 3, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos y por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ve sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. ¿Qué tal la declaración de Asaf? Antes de hablar un poquito y desarrollar el tema de Asaf, quiero contarles un poco quién era Asaf. Asaf era un sacerdote, no era cualquier persona. Era un sacerdote, alguien de la tribu de Leví, que estaba en constante, más bien su trabajo era estar en el templo, ministrando. Pero de estos trabajos, él tenía uno especial. Él era uno de los músicos principales que componían letras del pueblo hacia Dios y en el servicio, en los servicios que habían congregacionales, él escribía la letra. O sea, Asaf no era cualquier persona. Asaf acompañó a David cuando habían transportado el arca hacia los filisteos, el regreso de David, el regreso del arca cuando David empezaba a bailar, adivinen quién era el que estaba tocando. Asaf. Él no era ningún aparecido. Asaf compuso muchos más salmos. Este Asaf dice algo que tú y yo comprendemos. No hay lógica en lo que veo. Tú lo entiendes. ¿De qué me sirve hacer las cosas bien si lo que hago bien, los otros sin hacerlo bien lo obtienen mucho más fácil que yo? Tengo problemas con eso. O sea, yo me cuido y hago las cosas bien y las cosas me dan para atrás.
En cambio, los otros que hacen las cosas mal, hay prosperidad en el camino de ellos. ¿Les ha pasado? Uf, pues claro, a todos nosotros nos pasa y decimos como Asaf, sí, eso es lo que me pasa a mí. Claro, eso es lo que le pasa a ti y a mí. O sea, vamos a mirar un poquito porque había esa turbulencia en la mente de Asaf. ¿Qué había en la mente de Asaf? Versículo 3. Sentí envidia de los arrogantes. Pregunta, ¿cuándo sientes envidia? ¿Cuándo nosotros sentimos envidia? Piénselo. Envidia. ¿Ustedes se acuerdan? Y si alzan la mano, ¿cuántos se acuerdan de esta propaganda? Envidia es mejor despertarla que sentirla. Alcen la mano los que se acuerdan. Ustedes deben tener más de 35 años, 30, 35 años. Ustedes, si no la recuerdan es porque todavía es muy pollito, ¿sí? Pero era una propaganda buena, ¿sí? Y era, ven, ayúdenme a recordar, creo que era de maquillaje, si no estoy mal, ¿no? ¿Sí? Creo que era de maquillaje, que decía eso, envidia es mejor despertarla que sentirla. ¿De qué? Ah, de champú. Envidia por champú, bueno, pero resultó, qué propaganda tan buena porque quedó fijada en la mente. Es mejor despertarla que sentirla. Pregunta, ¿uno por qué siente envidia? Piénsenlo. ¿Cuál es la razón de sentir envidia? Una sola, compararse. Punto. La comparación me lleva a mí a sentir envidia. Y aunque no vamos a estar hablando de la envidia ni de la comparación en esta charla, después de pronto tenemos otro tema, esto lo estamos hablando en el grupo de Face sobre la envidia y todas esas cosas. Básicamente, la comparación es lo que me llega a decir, Dios, yo hijo, mírame. No hijos, míralos. Hay algo que no funciona bien. No está funcionando bien. Yo debería, como hijo que estoy haciendo las cosas bien, estar mejor que los que no te conocen. Mire, siempre hay comparación. Nosotros llegamos a un proceso de comparar. Sí, no es el objetivo esta mañana hablar de la envidia ni la comparación. Pero mire, ¿cuál es el resultado de sentir envidia o por qué sentimos envidia? Pues mire lo que dice Asaf. Al ver la prosperidad de esos, ¿qué? Malvados. Al ver la prosperidad de esos malvados o lo que yo pienso que es prosperidad, ¿sí? Hay una canción de Santiago Benavides, es chévere. Él habla de temas de la vida normal. Sí, son difíciles de cantar esas canciones, son muy ricas para escuchar, pero Santiago Benavides dice, yo después de viejo, mi mayor aspiración es tener más de lo que tiene el vecino. Y uno se ríe, pero piénselo. Vecino compra carro 2 años mejor del que tú tienes y lo parquea al lado. Y uno dice, gracias Dios por la bendición que le has dado al vecino. Ay. Automáticamente uno dice que ¿cómo voy yo ahí? ¿No somos así? Entonces Santiago Benavides simplemente coloca una frasecita de lo que pasa en nosotros. Eso de comparar y de sentir envidia, está. La razón, sí es esto, ver la prosperidad o lo que yo pienso que es prosperidad. Y eso, cuando empieza lo que pasa en mi mente, cuando yo empiezo a sentir envidia, a comparar, a ver la prosperidad, hay una palabra que encierra todo eso, más bien que es el resultado de todo esto, y es la palabra ansiedad. La ansiedad llega a la vida, ¿sí? La ansiedad es el resultado de no tener respuesta a lo que pasa y de necesitar una respuesta. Punto. Necesito saber qué es lo que pasa. Quiero que escuchen la palabra en griego de ansiedad. Lo voy a leer textual. La palabra ansiedad viene de la palabra griega merimnao, y se deriva del verbo merizo, que significa dividir, y el sustantivo nous, que es mente. Y de allí podemos ver la idea de la palabra ansiedad.
lo que divide la mente. Lo que divide la mente. O sea, ansiedad es lo que tiene la capacidad de que mis sistemas de creencias se rompan. ¿Qué es? Dice, esto es lo que yo veo de mi realidad, pero esto es lo que yo pienso de mi realidad. Y no están alineadas. Una cosa es esto y otra cosa es esto. Esto es lo que yo pienso que debe suceder cuando hacen las cosas bien, cuando yo hago las cosas bien. Esto es lo que yo veo, pero esto es lo que yo percibo. ¿Qué pasa? Que lo que yo hago se me rompe la mente porque yo no veo las consecuencias, la ley de la siembra y de la cosecha, de hacer algo bien, porque los resultados no son así. Ansiedad, ¿recuerdan la definición? Es dividir la mente, es lo que tiene la capacidad de fragmentar lo que yo sé que es correcto, pero lo que yo termino haciendo. Y hay muchas cosas que hacen eso. Y vamos a mirar que el problema del control viene en la palabra ansiedad. Porque cuando ansiedad aparece en la vida, automáticamente el control le exige a uno hacer algo. Ansiedad no lo deja usted quieto. No. Lo lleva al siguiente paso. Y ese es el segundo punto en sus boletines. Vamos a mirar dos cosas que hace la ansiedad en nuestra vida cuando aparece la palabra control. O sea, acuérdense, ansiedad llegó, envidia, comparación, llegó ansiedad y ansiedad dice, lo que yo veo no es lo que debería estar pasando, entonces usted necesita hacer algo, Néstor, necesita tomar el control. Ahí es donde realmente aparece la palabra control. Y el primer punto que ustedes ven, el segundo punto, perdón, en sus boletines es la primera de las circunstancias que me hacen a mí asumir el control. Y es el control de mi hoy, de lo que pasa hoy. Lo que veo hoy alrededor mío, hoy, o sea, hago un recuento hoy, estamos 25 de agosto, eso, el recuento que yo haga me hace decir las cosas no van bien o las cosas van bien. Si no van bien, aparece la palabra ansiedad. ¿Por qué? Porque el resultado que divide mi mente, lo que estoy viviendo con lo que debería estar viviendo. Y ahí empiezo a tomar el control. Entonces, busquen conmigo otra vez las palabras de Asaf desde Salmo 73, desde el versículo 4, ¿vale? Versículo 4. Miren lo que veía hoy Asaf, el hoy de él. Versículo 4. Ellos no tienen ¿qué? Ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. ¿Quiénes son ellos? Los malvados, ¿se acuerdan? Versículo 3, sentí envidia al ver la prosperidad de los malvados. ¿Qué es lo que yo veo de próspero en ellos? Versículo 4, no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, no tienen afanes. Versículo 5, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos, lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia, están que revientan de malicia. Y hasta se le ven sus malas intenciones. Burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? ¿Qué veía en el momento Asaf? Quiero que miren la siguiente diapositiva. Asaf, ¿cuál era el hoy de Asaf? El momento, lo que él veía en su vida. ¿Velaba por su corazón? Asaf. Versículo 14, ¿qué dice? Perdón, versículo 13. Claro. En verdad, ¿de qué me sirve tener mi corazón como? O sea, ¿puedes colocarlo, porfis?
Versículo 13, yo velo por mi corazón. El hoy de Asaf, lo que veía hoy es que dice, mire, yo sí velo por mi corazón. Y el resultado hoy de lo que yo veo, el fruto de velar por mi corazón, ¿cuál es? Me golpean y me castigan. ¿Tiene lógica eso? No. Asaf está diciendo, yo sí cuido mi corazón y la respuesta es, y un poquito estudiando eso, parece, si estamos hablando de violencia física de las personas alrededor de Asaf, pero también estamos hablando de un constante juicio sobre lo que él hacía. Me golpean y me castigan. Espérate, ¿recuerdan Asaf? El que componía varias canciones para Dios, el que danzaba seguramente cuando tocaba su arpa al lado de David. Él dice, velo por mi corazón, el resultado me golpean y me castigan. El hoy, una de las circunstancias que me hace tomar el control es lo que yo veo hoy. Y lo que yo veo hoy, dice, no me sirve, no es lo que yo debería tener. Ahora, ¿qué otra cosa veía Asaf? Veía en otros, en el hoy, en lo que estaba pasando. No tienen problemas. ¿Están qué? Piensen en lo que ustedes le afanan. Quiero que piensen en no tener afán. ¿Cómo es eso? Piénsenlo. Ustedes pueden decir, hoy no tengo afán de nada. ¿Sí? Usted ya está pensando en la semana que viene. Está pensando en las cosas que toca hablar, en las cosas y uno dice, ay. Si usted hace esto, usted tiene un afán. Pero ellos, ¿qué dice? Sin afanes. Ay, con salud, es lo que dicen ahí, rezagantes de salud. ¿Con qué? Con dinero. Atléticos. Eso es el hoy que veía Asaf. Quiero que piense en su hoy. Hoy. ¿Usted qué ve en usted y qué ven otras personas? Que lo hace decir, realmente esto es lo que me hace no estar tranquilo con lo que está pasando. De pronto, colócalo atrás, porfa. Ese. De pronto, quiero que empiecen a mirar esta columna, pero en usted. Para los otros. Están acompañados y usted está solo. El hoy. Usted dice, y si hago las cosas bien y estoy solo. Mi hoy me dice que estoy solo. O dice, mi hoy me dice que yo, mire, yo me esfuerzo por ser hacendoso, hacendosa en la casa. Y no como que no valoran lo que yo hago. Y mi hoy me dice, ¿para qué velar por las cosas que sé que debo velar, entre esos en mi hogar, si los otros no valoran lo que yo hago? ¿De qué me sirve hacer eso? O de pronto es en su trabajo. Usted vela por hacer sus cosas bien en el trabajo, pero otros las hacen mal y obtienen mejores resultados que usted. Es más, obtienen los resultados que usted quiere obtener. Pregunta, ¿esto es de Asaf solo? No, usted y yo estamos en la misma colada de Asaf. O sea, entendemos que la ansiedad llega por lo que vemos hoy y que la ansiedad nos obliga a decir, haga algo, tome el control, porque no debe estar pasando lo que debe estar pasando. Usted no invierte tanto para estar como está. Eso es lo que hace la ansiedad hoy. Ahora, sí, pero estas dos palabras de aquí abajo dicen es que Asaf no la está pasando bien, ¿cierto? Me golpean, me castigan. Pero que cuando mis circunstancias no son malas, sino son buenas, al contrario, que me llegan a decir, la estoy pasando muy, muy bien. Es más, yo creo que estoy para mucho más cosas de lo que yo veo hoy. No todo es negativo, ¿sí? Hay circunstancias actuales que me hacen decir, yo me merezco más, ¿sí? A ver, gracia de Dios que yo tenga lo que tenga.
mis bienes, eso es por mi esfuerzo y por mi dedicación. ¿Cuál gracia de Dios? Eso es porque yo la sudé con el sudor de mi frente. ¿Dios? Pues sí, debió estar en algún lado, pero realmente eso es mi esfuerzo, ¿no? Piénselo. Antes que digan, piénselo. ¿Tus bienes son tus bienes o los ves como bendición de Dios? Piénsalo. Te aseguro que la balanza está mucho más inclinada, o sea, tiene mucho más peso de mirar el sudor de tu frente. Tú hoy dice, ¿sabes? Ha sido mi esfuerzo. En el hoy, lo que tú miras hoy. Siguiente. ¿Esperar a la persona correcta? No. Yo sé qué persona es correcta para mí. Yo ya tengo el perfil. Sé quién es la persona que a mí me conviene. Dios, tú dices que espere que tú tienes una persona para mí. Yo sé qué es lo que me conviene. Pregunta, antes de casarse, casados, ¿no luchaban con eso? Piénsenlo. Solteros, ¿no luchan con eso? Decirle a Dios, cierto que estés, cierto que estés, cierto que estés, cierto que estés. Y no escuchar lo que Dios dice que es. Claro. ¿Por qué? Porque yo digo, yo necesito tomar el control y necesito yo escoger quién va a estar conmigo. Dejarme guiar, eso suena bonito. Yo lo que quiero es tu aprobación a mis planes. Otra, digamos que no estamos hablando de dinero ni de compañía. Hablemos de capacidades, ¿sí? Del estudio. La guerreaste solito o solita. No tuviste muchas oportunidades de estudiar, pero lo lograste. Saliste, estás estudiando, lograste terminar tu carrera. Gracias a tu esfuerzo y a lo pilo que eres, a no querer repetir la historia de pronto de tus padres o de muchas personas que ustedes veían alrededor, de decir, no, yo tengo que estudiar y salir adelante. Saliste adelante, ¿sí? ¿Sudor de quién? ¿Tuyo o de Dios? Piénsalo. ¿En serio? ¿Gracias a Dios? ¿O es que yo aproveché las oportunidades, yo lo hice? O sea, lo que quiero decirles, ¿puedes colocarlo en la anterior, porfa? Lo que quiero decirles es que el hoy de Asaf, puede que yo me identifique con las circunstancias que no me gustan, pero hay otra cara. Cuando yo veo que hay demasiado potencial en mí y que yo estoy es para comerme el mundo, ¿sí? Que hay demasiado, que a veces Dios como que me quiere colocar freno, ¿sí? La persona que Él tiene, hacer las cosas un pasito a la vez, eso como que no gusta mucho y no veo que sea tanto circunstancias negativas sino circunstancias positivas. Es más, que alimentan mi ego. A propósito de eso vamos a estar hablando dentro de 8 días. El ego. Realmente ese es el problema. Esa es la primera circunstancia. Lo primero que hace que active el control, que yo tome el control, es mi hoy. Lo que yo veo a mi alrededor hoy y me hace decir, esto es injusto o yo me merezco más, ¿vale? La segunda, tienen el punto 3 en sus boletines. ¿Qué dice? El control sobre el futuro. Empezando, ¿quién puede controlar el futuro? Pero si hay algo que nos trae ansiedad es el futuro, ¿o no? Piénsenlo. A ver, si usted tiene alrededor de 30, 35 años, ya le voy a decir qué va a pasar. Si a su papá le detectan cáncer de próstata, ¿adivine qué usted va a empezar a pensar? ¿Cuándo es que me tengo que ir a hacer? ¿Esto será hereditario? ¿Cómo haremos? ¿Qué empezó a activarse? ¿La ansiedad por el presente o por el futuro?
Esta es la más complicada, porque si nosotros tenemos ansiedad y quisiéramos tener el control sobre lo que viene, nosotros tratamos de controlar todas las circunstancias para que nuestro futuro sea mejor. Piénsenlo. Miren lo que dice Asaf, versículo 14. ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? Quiero leerles lo que el control por el futuro hace en nosotros. Y ustedes me dicen si sí o si no. Quita el gozo. Yo no he visto la primera persona feliz tratando de controlar el futuro. Al contrario, afanosos y ansiosos porque se cumplen sus directrices. Y si no se cumple su directriz, ahí es que se enchichan todos. Te quita el gozo. Físicamente decaes. ¿Sí? Sí. Nunca soluciona el problema a tratar. Te esclaviza al decidir tú tomar el control. ¿Todo eso pasa? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Quiero que busquen una historia conmigo. Éxodo. Vayan al Antiguo Testamento, 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. Ahí van a encontrar Éxodo. ¿Cómo sabemos que eso pasa cuando tratamos de tener control del futuro? Porque lo vemos en la historia, pero también lo vemos en nosotros. Entonces, Éxodo capítulo 16, ¿vale? Éxodo 16, del 1 al 3. Un poquito de contexto. Recuerden, los israelitas, el pueblo escogido por Dios, estaban en esclavitud. ¿En dónde? ¿Se acuerdan? En Egipto. Pasaron muchos años, más de 400 años. El pueblo creció ahí, los esclavizaron y el gemir de ellos subió hacia Dios. Dios escogió a Moisés para hacer su obra, sacarlos de la esclavitud. ¿Y se acuerdan cómo los sacaron? Impresionante. 10 plagas, 10 milagros, cosas que no habían visto nunca jamás. ¿Se acuerdan las plagas? Las moscas, el río convertido en sangre, los sapos, los saltamontes, los que se comían todo, un poco de cosas, pero no afectaban a los israelitas, solo afectaban al pueblo de Egipto. ¿Cuál era la intención? Faraón, es en serio, usted está tratando con el único Dios. O sea, esto es en serio. Todo lo vieron de primera mano los israelitas. Salieron. Faraón dijo, váyanse, lárguense de acá. Se fueron. Después el faraón empezó a pensar, y yo sí soy muy bruto, ¿cómo voy a dejar ir la mano de obra de Egipto? Y ¡pum! Mandó todo el ejército. Veían, estaban al frente del Mar Rojo y no los dejaba cruzar el Mar Rojo. Venía atrás el ejército. ¿Y qué hace Moisés? Dios le dice a Moisés, golpea la vara, ¡pum! El Mar Rojo se abre y ellos pasan en tierra seca. Cuando intentan pasar el ejército de los egipcios, se cierran las aguas y se ahogan. Este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Pocos días después escribieron esto. Lean conmigo Éxodo 16 del 1 al 3. Partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y ¿cuánta congregación? Toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué vieron en el futuro los israelitas que los colocó ansiosos? ¿Qué? Tierra, porque estaba en un desierto, no comida, no agua,
y no vivienda. 4 cositas: tierra, no comida, no agua, no vivienda. No comer, ni saber qué es lo que van a hacer ni dónde van a vivir. Piensa, ¿no es eso suficiente para uno sacarlo de casillas? Sí, yo entiendo que ellos habían visto el poder de Dios, yo lo entiendo, ¿sí? Pero antes de darles duro a ellos, quiero que ustedes piensen y estén en la situación de ellos. No tienen comida, no ven comida. Acuérdense, en una población más o menos dicen que de 3 a 6 millones de personas, incluyendo hijos, ganado. Están en un desierto, no ven de dónde van a comer, no ven agua, no ven dónde van a vivir. ¿No es lógico que empiecen a pensar de esa manera? Escuchen la palabra que usé, lógico. ¿Qué es la lógica? ¿Recuerdan? Para el futuro. Llega, no hay nada y dice, estoy en el camino equivocado. Mi lógica, mi mente, dice que no hay manera de aquí hacer nada. En ese momento se me borra el pasado, ¿sí? Se me borra lo que Dios ha hecho en el pasado, no importa. El futuro es lo que marca. El futuro es lo que me dice a mí quién tiene que tomar el control. Entonces, el control lo toman los israelitas y dice, ¿sabe qué? Debemos volver a regresar. Allá sí teníamos comida, allá teníamos vivienda, allá teníamos agua, ollas de carne. Una bobadita se les olvidaba, ¿se acuerdan? Esclavos, los oprimían, les duplicaban la cantidad. Decían, ¿ustedes quieren salir? ¿Quieren ser libres? Sí, venga, les digo cuál es su libertad. Les duplicaban el trabajo, la cuota de trabajo diario, pero aparte de eso, consíganse sus materiales. No importa eso, pero había comida, había vivienda, y con eso nos conformamos. Piénselo. Eso es precisamente no es lo que hace el futuro. Cuando nosotros vamos hacia el frente nos hace casi olvidar el pasado, de lo que Dios ha hecho en nosotros, y decimos, necesito hacer algo, necesito hacer algo. Sí, el futuro hace eso. Tiene la capacidad de borrar la fidelidad de Dios y decir, ahora Néstor, usted necesita estar en control. Miremos opciones: comida, vivienda, agua, ahí vamos. ¿Y de la historia de Dios qué? ¿De dónde estaban qué? ¿De los milagros qué? ¿De todo eso qué? Ese es el problema del futuro. Por eso es tan difícil controlar la ansiedad hacia el futuro. Que el futuro no me controle a mí. Porque automáticamente, al ver un panorama que yo no veo bien, voy a exigirme que necesito hacer algo. Y eso fue lo que hicieron, piénsenlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el futuro viene, toma el control? Miren lo que producía en la mente y en el corazón de Asaf. Vayan unos versículos más adelante, el Salmo 73, 21 y 22. Esto es lo que pasa cuando nosotros empezamos a tomar el control en el futuro, por el futuro. Salmo 73, ¿lo tienen? Más adelantico, versículos 21 y 22. Cuando mi corazón se llenó ¿de qué? Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. 3 cosas: amargura, ceguera, falta de paz. Y ese es uno de los problemas cuando llega la ansiedad, y nosotros con la ansiedad, vamos a ver, llega la palabra control, y yo decido tener el control. Eso es lo que pasa: amargura, falta de paz, ceguera. Desde mi perspectiva, yo tengo que hacer algo, no puedo ser pasivo. Desde la perspectiva de Dios, esto es lo que pasa. ¿Puedes colocar el cuadro, por favor? Dios dice, listo. Tú declaras esto, ¿cierto? Tú declaras, yo lo voy a hacer bien. Yo lo voy a hacer. Dios dice, yo quiero que me escuches. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, ¿quién?
¿De quién está hablando la gente? De Jesús. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Yo lo hago. Jesús dice, mire, la gente que confía en mí o que me ve, puede ubicarlo usted en quién está en control. Yo lo hago bien las cosas. Tú lo haces, piensas que lo vas a hacer bien, ahora déjame el control y mira lo que puedo hacer. El control en tus manos, declara. ¿El mundo es para los qué? Porque el vivo vive del bobo, ¿y el bobo de quién? De papá y mamá. Tienen más de 35 años, 40 por ahí, pasaron por ahí. El mundo es para los avispados. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:15. Al único y bendito que es soberano, que es una persona soberana, un ser soberano. Soberano no es el que se sienta, tiene el control y hace exactamente, todos obedecen a lo que él dice. Eso no es soberanía. Colombia, Venezuela, la frontera. ¿Se acuerdan? Nota diplomática de Colombia hacia Venezuela, Venezuela a Colombia. Sus soldados violaron la soberanía de Colombia. ¿Qué es violar la soberanía? ¿Qué es? Pasar el límite. ¿Qué es? Violó la soberanía. O sea, aquí mando yo. Y usted vino a estar aquí cuando usted no pertenece a esta región. Soberano rey. ¿El mundo es para qué? Los avispados. Como los de Asaf, los que decía Asaf. Y Dios dice, no, yo estoy en control. Tú no lo ves, Asaf. Néstor, tú no lo ves. Tranquilo, yo estoy en control. Miren, soy el que labra mi futuro, ¿cierto? Eso es lo que decimos. Si yo no pienso en mí, nadie va a pensar en mí. Yo soy el que labra mi futuro. Mire lo que dice Filipenses 4:19. Así que mi Dios les ¿qué? Proveerá de todo lo que necesiten. ¿De cuánto? De todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo soy el que tengo que labrar mi futuro, dice el control en mis manos. Dios dice, déjeme el control. Yo sé lo que usted necesita, yo lo sé. Hasta Asaf, yo sé lo que usted necesita en ese momento. Siguiente. El control en tus manos declara, no, yo voy a hacer lo mejor para mí mismo. O sea, yo sé lo que me conviene. Tranquilo que yo sé. Mire lo que dice Mateo 11. Pues si ustedes, aun siendo ¿qué? Malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas, cosas buenas a los que le piden? ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas? Yo me labro el futuro. Dios dice, no, yo se lo doy. Yo sé qué es lo que usted necesita. Sí. Se fue. 2, 3. Espera un poquito. Espera. Listo, ya llegó. Yo sé lo que necesita. El último. El control en mis manos declara, estoy solo y dependo de mí mismo. Estoy solita en esta tierra. Mira lo que dice Josué 1:5. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Qué dice? Yo no te dejo ni te abandono. Yo no te dejo ni te abandono. Tú dices, depende de ti. Yo digo, no, yo voy a estar ahí. ¿Ven la diferencia? Izquierda, derecha. Yo sé que intelectualmente se entiende bien la cosa, yo lo entiendo. Yo entiendo que esto es lo correcto. Que esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. El problema es que yo ando en esto. Piénsenlo. Por eso me identifico con Asaf. Por eso, aunque sea lógico declarar esto, hay muchas cosas que a mí me dejan que de la columna izquierda pase a la derecha y de la derecha pase a la izquierda. ¿Por qué pasa eso? Dentro de 8 días vamos a mirar.
la segunda parte del problema del control. ¿Por qué el control para mí, a pesar de que sé hacer o sé esto, qué es lo que voy a hacer, por qué lo tengo que hacer de esa manera? Pero es necesario primero terminar con esta parte. Y creo que es suficiente información por ahora. ¿Qué me hace poner ansioso? El futuro y lo que yo veo el presente. Y nunca soy neutral. Siempre voy a tener que adquirir el control. El problema es ese. ¿Quién tiene el control? Concluyamos. Les voy a leer exactamente la conclusión que llegamos hace 8 días. ¿Vale? Tranquilos. Estas son las buenas noticias. El dominio propio es un regalo y una promesa para cada hijo de Dios. Dios hace más que simplemente pedirnos obediencia. Nos equipa para ella. Él hace más que simplemente indicarnos la dirección hacia dónde caminar. Él nos carga en sus brazos. Nos hace más que simplemente darnos su palabra para guiarnos. Él nos llena con su espíritu y nos dirige. Pero es necesario que entiendas la magnitud del problema para que abraces la magnitud de la solución. Y para que tú y yo lleguemos a la siguiente conclusión. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esa fue la conclusión hace 8 días. Pero quiero que ahora miren esta, escuchen esta. Dios sabe la batalla que nosotros tenemos, la ansiedad que llega por el futuro. ¿Válida o no válida? ¿Quién no se preocupa por la salud de su hijo o su hija? ¿Quién es capaz de decir, soy inmune a esto, estoy tranquilo y equilibrado? Eso no pasa, porque estamos en parte de esta tierra. Miren lo que dice Filipenses 4, 6 a 7 y 7. No se inquieten por nada, no se inquieten. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten. O sea, a mí no me inquietan las cosas buenas, me inquietan las cosas malas, como a ustedes, igualito. Dicen, no se inquieten, pero hagan esto. Cuando se empiecen a inquietar, hablen conmigo. Por eso dice, oren con oración y ruego, presenten sus peticiones. Hay algo que pasa cuando uno habla con Él en oración. Usted cumple un rito de decirle, Dios, mi papá está sufriendo próstata, yo tendré próstata, ¿tú qué piensas? ¿Tendré o no tendré? ¿Tendré o no tendré? O puedes tener un diálogo con Dios diciendo, pues, no sé si tendré o no tendré, pero pues ayúdame, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues sacar una cita médica, pues tengo que empezar la parte de las citas médicas. Y empiezas con Él a mirar el paso a paso, el paso siguiente. La idea es que cuando tú empiezas a hablar con Él de lo que te inquieta, algo pasa en el corazón y es que empieza a bajar la presión. No se va la circunstancia, pero la presión y el desorden de tus pensamientos empiezan a bajar de intensidad. Porque no hay una persona que realmente ore, que diga estoy preocupada y estoy orando al mismo tiempo. El poder de la oración es calmar mi mente, porque Él me ubica delante de quien estoy. Por eso dice, venga, oren conmigo. Ahora quiero que escuchen este otro. Y este es muy bonito, este versículo. 1 Pedro 5, 7. Estos son de los versículos para disfrutar. Escuchen. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él, ¿cuánta ansiedad? Toda, porque Él cuida de ustedes. Léanlo con cuidado. ¿Dicen que no tengamos ansiedad? No, dice la ansiedad va a venir, es parte de la vida. Pero cuando llegue, ¿cuál es la orden, la directriz? Deposítenla en mí. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo no estoy capacitado para manejar la ansiedad. Yo no estoy capacitado para hacerlo. Generalmente cuando nosotros estamos ansiosos, o nos deprimimos, nos encerramos, no queremos saber nada, nos aislamos.
O al contrario, tomo el control y le digo a Raimundo y todo el mundo cómo es que tienen que ser las cosas. Y si estoy en mi casa, van a notar que yo estoy raro, está raro, ¿sí? No habla, no, ¿sí? Ansiedad vino y me está apabullando. ¿Cómo saben la otra parte que estoy raro? Porque yo le empiezo a decir a todo el mundo lo que tiene que hacer. Y dice, es que a mi mamá no lo aguanta nadie, a mi papá no lo aguantas nadie. Ansiedad llegó. Son síntomas. El aislarse o tomar el control y decirle a todo el mundo lo que toca hacer. Son síntomas. Sabe Dios que nosotros no estamos capacitados para manejar la ansiedad. Por eso dice, hablen conmigo, mándenmela. Hablen conmigo y mándenmela a mí porque yo sé cómo manejarla. Ahora, eso suena bonito. Más adelante vamos a mirar cómo hacerlo. Y a propósito, quiero que miren el versículo que sigue, el versículo 8, el que sigue a 1 Pedro 5:7. Mire el 8. Entonces, versículo 7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y miren, el 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Ven la secuencia? Ansiedad aparece, ansiedad va a decir, alguien necesita tomar el control. Antes de que lo tome usted, ejerza dominio propio, ejerza dominio propio. Ahí es donde nosotros le estamos apuntando en esta serie, dominio propio. Es más, ustedes ven una palabra que aparece al lado de dominio propio, control. La pregunta es, ¿quién tiene el control? O cómo ejercer dominio propio de la manera apropiada. Ya sabemos por el cuadro que vimos que no es a mi manera. Vamos a estar desarrollando eso durante los siguientes domingos. Pero por ahora piensen esto. La ansiedad es una regla, es algo natural que va a venir, pero no es natural manejarla yo. Porque a mi manera voy a negar lo que Dios está haciendo. ¿Cómo lo sabemos? Porque así le ha pasado a todo el mundo. Así le pasó a los israelitas, le pasa a usted y le pasa a mí. Hay una manera de manejar la ansiedad, es a través del dominio propio. Dentro de 8 días vamos a estar hablando lo que les decía, el ego. Todo tiene que ver con mi ego, ¿sí? Todo con el orgullo que está por dentro mío. Y usted dice, ay Néstor, es que si usted me conociera, yo soy tan blandito, yo de orgullo no tengo nada. ¿Cómo no? A veces es mucho más difícil identificar el orgullo cuando uno piensa que no es orgulloso. Cuando uno dice, no, yo sí soy como altivito, sí, lo reconozco. Está más ganado el terreno. Cuando dice, no, orgullo no tengo. Espérate, deja que Dios te muestre la mata de orgullo que tenemos nosotros. De eso vamos a estar hablando dentro de 8 días y todo esto tiene que ver con control y con dominio propio. Oremos, porfa. Padre bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Yo creo que nadie puede, de los que estemos acá, puede decir, yo no tengo problema ni con la ansiedad ni con tomar el control. Nada. Tú conoces nuestros corazones y sabes que sí. Pero sabes también muy bien que no estamos capacitados para manejar la ansiedad y mucho menos el control de nuestras vidas. Por eso tú llegaste aquí a la tierra, porque nosotros independientes de ti no podemos hacer absolutamente nada. Y lo sabías nuestra independencia, nuestra ingratitud al solo acordarnos de ti en los momentos buenos. O más, en los momentos buenos pues ni menos nos acordamos de ti. Y tú quisiste cambiar nuestra historia y caminar una historia personal e íntima de cada uno de nosotros contigo. No una historia religiosa, sino una historia real, una historia de comunión, una historia en la que tú nos quieres mostrar que estás todo el día, cada día, permanentemente comprometidos con una sola cosa, con que tu Hijo Cristo sea revelado en nosotros, con desarrollar el carácter en nosotros, el carácter que tú nos dices. Y el único que puede hacer eso eres tú. Yo te quiero hablar a ti. Si esta mañana estás aquí y no conoces a Cristo como Salvador personal,
yo te quiero hablar a ti. Quiero decirte que toda la vida cristiana se trata de una sola cosa: de tener una relación personal con el único ser que sabe para qué fuiste diseñado, que conoce tu futuro, que sabe los planes para ti, que te entiende, y que así los hombres fallen, Él jamás va a fallar, y que su deseo más grande es tener una relación personal contigo a través de Jesucristo. Y por ahí se empieza la historia tuya con Él. Si hay alguien acá esta mañana que dijera: yo la verdad no tengo una relación personal con Jesús, pero yo quiero empezar. Hay algo por dentro en mi mente y en mi corazón que me dice: yo quiero que alguien me diga por dónde empiezo. Quiero que me muestren ese Jesús que dicen que es el comienzo de una vida nueva. Yo lo quiero, y lo quiero porque lo estoy sintiendo esta mañana. Nadie me está apoyando, pero es muy raro. Lo estoy sintiendo esta mañana y yo simplemente quisiera que alguien me enseñara, que me mostrara en la Biblia cómo ser hijo de Dios, cómo aceptar el regalo de salvación, cómo empezar esa relación por primera vez en tu vida con el único y eterno Dios. Si ese es tu caso, simplemente te voy a pedir que alzas tu mano, y va a haber alguien que se te va a acercar y te va a mostrar con las escrituras dónde empezar. ¿Hay alguien? Simplemente que levante su mano. Todos los demás están con sus cabezas agachadas, ojos cerrados. Es entre tú y Dios. ¿Hay alguien? Simplemente que levantara su mano y dijera: yo quiero que alguien me enseñe cómo aceptar a Cristo como Salvador personal. ¿Hay alguien? Mientras esperamos brevemente, simplemente alce su mano. Ahora tú, que ya conoces a Cristo como Salvador personal, ¿cómo lo estás haciendo? Si tú eres como yo, la ansiedad toca la puerta. Si tú eres como yo, te identificas con Asaf en muchas cosas. Yo quiero animarte a empezar a entender el descanso que es no tomar el control en tus manos. Para. Deja de decidir locamente tu futuro. Para. Y escucha la dirección de Él. Y quiero animarte a que vengas dentro de 8 días. Ven, caminemos en esto que tú y yo necesitamos, que es dominio propio. Padre bueno, ayúdanos en este viaje. Y como oraba al principio, que solo sea tu palabra la que sea expuesta, y que quede en nuestra mente lo que solo tú deseas. Te lo pido en tu nombre. Amén.